Y en Alto Paraná la vida de una mujer se volvió literalmente una película de terror. Fue hasta una comisaría y rogó vivir en ese lugar por temor a que su expareja cumpla con la amenaza de matarla. Puta de mierda que andás, me voy, cuando llegue ahí te voy a matar, Rocío. ¿Escuchaste? Te voy a matar. Esta es solo una parte de los múltiples y graves amedrentamientos de parte de Fabio Junior Duarte de Ciudad del Este. Sí, ya recibí amenaza de muerte, por eso estoy pidiendo vivir acá en la comisaría. El hombre no estaba preso en la cárcel, pues obtuvo prisión domiciliaria otorgada por la jueza Nilda Cáceres. Esto, a pesar de que la fiscalía solicitara prisión preventiva. Liz Rocío Velázquez tuvo una relación de 5 años con el hombre y la separación se dio como consecuencia de los celos enfermizos. El atacante también utilizó mensajes de amenazas de muerte por mensajes de WhatsApp. ¿En la casa de quién te fuiste a dormir, carajo de mierda? Ahora me vas a decir, ¿entendiste? Cuando llegue te voy a matar, Rocío. ¿Escuchaste? ¿Qué es lo que ahora vos salís y te vas en el departamento para atenderme la llamada o para llamarme, verdad? ¿Vos qué te crees, guau? ¿No, en la casa de quién te fuiste a dormir? Ahora me vas a decir. Vivimos 2 años y medio juntos. Y pasó todo esto porque él es un celoso enfermo. Por eso. Los últimos años. Al principio todo bien, como toda relación. Después ya sacó su realidad. Incluso le advirtió de que no cuente nada de lo que estaba pasando entre los dos. Pobre de vos si abrís la boca, ¿entendiste? Pobre de vos. No solo de vos, sabes lo de quién más. La mujer asegura que varios vehículos sospechosos y sin chapa merodeaban su domicilio y por ende su miedo se acrecentó. Finalmente la jueza revocó la prisión domiciliaria para Arrua Duarte y este ya fue a la cárcel, en tanto que Rocío ya no tuvo que quedarse refugiada en la comisaría de mujeres.